Comencem? Sí. Molt bé. Bé, bona tarda a tothom, benvingudes, benvinguts. Avui tenim una altra sessió, una altra convocatòria al nostre seminari permanent de l'EPIC. Només a tall de recordatori, el dia 5 de novembre es farà la presentació de l'Observatori Català de la Corrupció, que vol presentar una mena de memòria del Pacte Social contra la Corrupció, i això tindrà lloc a la Facultat de Dret. I nosaltres som organitzadors. Això tindrà lloc a la 1 del 5 de novembre. Ho dic perquè en prengueu nota, però igualment en farem difusió. D'acord? Bé, dit això, és un gran plaer rebre i tenir aquí amb nosaltres el professor Frederic Monnier. Ell ja és la tercera vegada que ve a la Universitat Autònoma de Barcelona. He estat mirant l'històric. Va venir per primer cop el 2015, va tornar el 2019 i bé, després de la pandèmia doncs el tornem a tenir aquí a propòsit d'un llibre que acaba de publicar, va sortir just al setembre del 2025, fa res, fa un mes i escaig. I bé, ens va semblar que aquest llibre és prou important, penso, com perquè puguem fer una presentació per part d'ell mateix. Espero que aquesta alarma no ens continuï destorbant. Bé, aleshores, el seu currículum, jo crec que entre tots i totes el coneixem prou, però simplement serà una mica ràpid, no? Recordar que l'últim llibre que ell va fer així a títol personal, com a autor únic, va ser el que va dedicar a la biografia de Leon Blum, La moral i el poder, publicat per Mancolén el 2016, però juntament amb molts altres podem parlar entre llibres amb coautoria o llibres en els quals ha estat autor únic, hem de parlar d'unes 24 monografies, hem de parlar també d'uns 35 capítols de llibre, i jo crec que algun més en té i no l'acabo de controlar, 34 articles de revista, evidentment revistes especialitzades, i 3 dossiers monogràfics de revista com a coordinador científic. Bé, sempre li han agradat les coses una mica estranyes. Ho dic perquè va començar amb la tesi doctoral el 1995, quan es va doctorar amb una tesi sobre el Partit Comunista francès. Aquí tinc el títol, un segon, sobre l'aparició del complot comunista a França entre 1917 i 1932, i es va doctorar el 1995, i després l'habilitació a la recerca, que li va permetre poder esdevenir a la categoria de catedràtic d'universitat, professor, o full professor en anglès seria, amb un treball sobre la política de queixes, de demandes, la política de Clinton, que ell va publicar després, el 2007. Un llibre fantàstic, i va ser arran d'aquest llibre que jo el vaig conèixer personalment i que vaig entrar en contacte amb la Universitat de Dinou el 2011 i que des d'aleshores hem anat continuant aquest contacte. Quan ens parlava de les monografies, aquestes 24 monografies, n'hi ha bastantes que són llibres col·lectius, que són fruit d'un contacte i d'una col·laboració molt intensa amb la Universitat de Darmstadt, a Alemanya, amb una sèrie de programes d'investigació que van donar els seus fruits i que tots un seguit de llibres molt interessants. El que han fet és tractar això, casos de corrupció, també des d'una perspectiva transnacional. A mi el que m'importa d'aquest llibre que ell ve a presentar-nos avui és que és com una mena d'exercici d'una forma que m'agradarà després en el col·loqui poder-la discutir, d'història nacional de la corrupció, un cas específic que és el cas francès. La idea que ell té és no només de presentar-ne una síntesi, sinó que al mateix temps que això es pugui servir com a model explicatiu exportable cap a d'altres casos nacionals, o dintre d'una història comparada transnacional europea, potser, o occidental, sobre el rol que va exercir la corrupció en la construcció de la contemporaneïtat en cadascun d'aquests casos. Bé, jo no vull allargar-me més, simplement jo ho deixo aquí. Jo no sé si això és exportable o no, en quina mesura és exportable. Jo penso que per aquí podem tenir la possibilitat de poder establir un col·loqui entre tots i totes.
Bé, sense més preàmbuls, et dono la paraula i moltes gràcies de nou. Muchísimas gracias, Gemma, y muchísimas gracias a todos por la organización del seminario, esta invitación. Siempre es muy placentero volver aquí en el campus de la Universidad Autónoma. Antes de todo, me gustaría decirles que parte de la introducción de mi último libro ha sido traducida al español por un colega de la Universidad de Valencia, Anaclet Pons, que la publicó en su blog Crionauta hace algunas semanas. Y Anaclet Pons presenta mi libro de manera muy elogiosa como un libro definitivo tras unos trabajos previos, especialmente un ensayo que publiqué hace 14 años, pero era un ensayo titulado Corrupción y Política en el Nouveau. Bueno, la verdad es que no sé, desde luego, si se trata de un libro definitivo. Pongamos que se puede considerar como un intento personal de síntesis. Tras unos cuantos años, lo acabas de decirlo, una docena de años de trabajo colectivo intenso, con numerosos investigadores, entre los cuales algunos están aquí o por videoconferencia. Y este intento de síntesis se presenta como un estudio sobre la experiencia histórica de la corrupción en Francia, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Como lo dijiste, como acabas de decirlo, Gemma, el marco elegido es por tanto nacional, lo que sitúa este libro en cierta medida a contracorriente de lo que hemos realizado colectivamente desde unos 12 o 13 años. Puesto que se trataba sobre todo de estudios colectivos en historia comparada e historia transnacional a la vez. Entonces, me gustaría explicar por qué existe esta diferencia científica entre los estudios que hemos realizado juntos, centrados en la historia o un intento de historia de corrupción en Europa, y este libro, que aborda la historia de la corrupción pública en Francia. Pues esta diferencia se explica por dos razones. La primera es muy sencilla, es que hasta ahora no existía ni una sola síntesis sobre la historia de la corrupción en Francia. Se han publicado síntesis sobre la corrupción, pero en otras disciplinas, especialmente sociología de la corrupción, se han dedicado entre historiadores franceses, ingleses, etc., se han dedicado numerosas monografías a escándalos o a aspectos más específicos del fenómeno, como corrupción electoral, por ejemplo, fraude, pero no había una síntesis histórica. Y por tanto, me he esforzado por llenar lo que era un vacío. La segunda razón de esta situación a contracorriente de la historia que hemos elaborado juntos, la segunda razón se debe al reparto. Sí, es al lado. Al lado. Tenemos aquí una sala. Sí. No sé por dónde ficar això. Com tesis, és que és una tesis doctoral. És una tesis doctoral que s'està... Una subvenants, aquí, al lado. Sigo. Ya me lo explicaron, no tengo más inquietud y eso. La segunda razón de la situación a contracorriente de nuestros estudios previos se debe al reparto del trabajo entre nosotros. Si no recuerdo mal, lo hemos hablado después del congreso organizado por
lo que era entonces el PISEC, en el centro El Born en 2017. Sí, yo vi eso. Siempre. Y entonces, durante la discusión, el debate que tuvimos después del Congreso, fueron dos colegas, Jens Boengers, un profesor en la Universidad de Darmstadt, en Alemania, y Ronald Kruse, que es profesor en Países Bajos, en la Universidad de Radboud, quienes se dedicaron a esta ardua tarea de intento de síntesis de historia de la corrupción a escala regional, es decir, en Europa. Y espero que su libro se publique pronto en inglés. Bueno. Sin embargo, como siempre, tenías tu razón, Gemma, en el hecho de subrayar que al elegir este marco geográfico nacional francés, intenté proponer un modelo explicativo global que pueda ser debatido, modificado, mejorado posteriormente en nuestro trabajo de historia más bien comparada, transnacional. Se trataba, sin reivindicarlo abiertamente, de ofrecer una base para el debate científico en futuras investigaciones. Lo que es una ambición intelectual modesta, pero no insignificante. Y entonces planteé unas cuantas hipótesis y el objetivo principal de mi presentación hoy radica en poner de relieve estas hipótesis examinando las raíces históricas de los procesos que estudiamos, y estas raíces se manifiestan en Francia a lo largo del siglo XVIII. La primera hipótesis, como continuación de las investigaciones que hemos llevado a cabo, la primera hipótesis es que tenemos que hacer una distinción para la claridad del análisis entre dos dimensiones constitutivas, las prácticas y los debates que suscitan. Entonces, las prácticas se refieren a lo que, siguiendo a un historiador alemán que conozcan, Wolfgang Reinhardt, se denomina micropolítica. Tuvimos tiempo, especialmente Jens Boengers, para caracterizar la micropolítica al diferenciarla de lo que se conoce como política de Estado. Es decir, que se trata de prácticas destinadas a procurar ventajas, dinero, poder a actores individuales que abusan de las normas oficiales, eluden estas normas o las infringen. Y haciendo eso se inscriben en relaciones interpersonales, redes organizadas según lógicas de confianza y muy a menudo de amistad. Según la hipótesis que presento en este libro, tres tipos de prácticas legales toleradas en la Francia del antiguo régimen, pero muy criticadas a lo largo del siglo XVIII, se consideraron prácticas de corrupción a partir de la Revolución Francesa, y eso por lo menos hasta fines del siglo XX, o incluso hasta hoy en día. Entonces, estas tres prácticas micropolíticas sirven de hilo conductor a la investigación que presento. El primer concepto es el de favor real y por extensión aristocrático. Bueno, desde luego el concepto de favores tiene su importancia desde un punto de vista histórico.
Asociado al rey o al príncipe, el término remite durante la primera modernidad al mundo de la corte, a las técnicas para alcanzar el favor y mantenerse en él. Algunos estudios recientes han esclarecido el origen en Francia, en la Francia de fines del siglo XVI, de un gobierno moderno, de la gracia real o principesca. Según uno de estos colegas, Nicolas Leroux, los mecanismos del favor real dibujan los contornos de una, entre comillas, situación de poder informal, que no se basa ni en el estatus social, ni en los cargos oficiales, sino en un vínculo que traduce una relación voluntaria y afectiva con personajes elegidos. Entonces, hasta mediados del siglo XVIII, o quizás más allá, el favor está ligado intrínsecamente al ejercicio del poder, y entonces el favor justifica la concesión de cargos, de puestos, de dinero. Las críticas de los contemporáneos se centraban, en mi opinión, en los favoritos de los príncipes. Eso no es nuevo, sabemos que desde el siglo XIV-XV la caída o el ascenso del favorito del principio del rey constituye un momento de verdad para estos sistemas políticos. Entonces los favores, las gracias, se rigen por un código de conducta, que es el código curial, que puede entrar en contradicción con otras normas, como las normas cristianas que se imponen a un buen católico o un buen protestante. En la primera modernidad, hasta principios del siglo XVIII, se tolera cierta ambigüedad entre estas normas culturales, tal como lo demostró en un estudio reciente un colega alemán, quien se llama Iliad von Thyssen, hablando de la primera modernidad como el tiempo de la ambigüedad. Pero en la segunda modernidad, esta ambigüedad se rechazó en nombre de una moral basada en otros conceptos que conocemos, el concepto de talento, el concepto de virtud. Este fenómeno atestigua el surgimiento de valores públicos nuevos o renovados que conocemos perfectamente. El apego al derecho, mientras que el favor supone una súplica y se percibe como un indicio de inferioridad. Entonces, en francés, el término, la palabra favoritismo, se acuñó para denunciar estas prácticas de poder inmorales vinculadas al antiguo régimen. La palabra surgió con la Revolución en los años 1790 y en aquel momento hacía referencia tanto a los favores que se concedían en la corte como a la delegación del gobierno a un favorito, un ministro favorito. El término no se popularizó muy pronto, pero se utiliza en la primera mitad del siglo XIX. De hecho, aparece en los escritos del joven Víctor Hugo o de otros escritores conocidos, por ejemplo. Este concepto de favoritismo, incorporado poquito a poco al vocabulario político, expresa la idea de una separación necesaria entre el ejercicio de un cargo público, el de ministro, por ejemplo, y la concesión de un favor en función de una preferencia de orden personal y afectivo. Un segundo tipo de prácticas suscitó
numerosas críticas, reprobaciones en la Francia del siglo XVIII. Se trata de las relaciones con la venalidad de los cargos públicos, les offices. Entonces, cuando hablamos de office en francés, hablamos de delegaciones de poder, de poderes más bien, del soberano que se compran y que se transmiten a partir de principios del siglo XVII. Hay una verdadera economía de la actividad administrativa, es decir, que los actos oficiales son de pago y que los oficios pueden enriquecer los titulares que luego los pueden vender con un precio más elevado que el precio que compraron inicialmente. Y el número de oficios aumentó con el tiempo. Se contaban 20.000, un poco menos, a principios del siglo XVII, y a finales del siglo XVIII se contaban 70.000 más o menos, aproximadamente. El historiador inglés William Doyle considera que la sociedad francesa era aficionada, así lo pone, aficionada a estos cargos, a estos bienes. Otro historiador francés, Robert de Simon, resume de manera muy acertada el proceso. Dice, sin la venalidad no se podría concebir la experiencia absolutista de la monarquía francesa. Entonces, era un alimento imprescindible para la creación de un Estado absolutista. Entonces, el aumento del número de cargos en el siglo XVIII provocó críticas, no solo contra el comercio de estos bienes, sino también contra el mundo de los financieros que trataban con el poder real de esta manera. Y aparte tenemos numerosos ejemplos de eso. Uno de ellos es una comedia escrita por Le Sage, representada en 1709, que se llama Turcaret ou le Financier. Turcaret es un antiguo lacayo, se ha enriquecido practicando la usura y se ha convertido en oficial y tratante, es decir, que ha firmado un tratado financiero con el rey. Es una obra con mucha picaresca, no vamos a entrar en los detalles. Turcaret en 1709 es el preludio de décadas de críticas que lograron un punto álgido a principios de los años 1770, cuando hubo un intento de abrogación o de reforma del sistema administrativo penal. Fue el intento llamado golpe de majestad, de coup de majesté, del canciller de Maupeou. Pero fue un fracaso. 3 años después, los franceses vieron que era destituido Maupeou en 1774, y entonces hubo que esperar hasta el verano de 1789 para que los revolucionarios franceses desmantelen el sistema de oficios. Entonces, a partir de este momento, la administración pública ya no podía ser una fuente de enriquecimiento privado. Pero a la vez, al mismo tiempo, fueron estos mismos revolucionarios franceses quienes inventaron una fuente de ingresos para ellos mismos. Durante la primavera del 1789 no se podía
pensar que su mandato se pudiera transformar en un mandato de plazo muy largo. No tenían dinero suficiente como para vivir en Versalles primero y luego en París durante meses y meses. Necesitaban, y sobre todo los que no pertenecían ni a la nobleza ni a los altos rangos de la jerarquía eclesiástica, necesitaban pues dinero, una fuente de ingresos. Entonces, a la vez hay la abrogación de la venalidad de los cargos públicos y la génesis de lo que podemos denominar hoy y llamar hoy el trabajo político remunerado. Y eso era tan difícil para ellos que el decreto que permitió la legalización de este ingreso de dineros para ellos, este decreto en septiembre de 1789 no fue un decreto público, sino secreto. Entonces, cuando se miran los archivos de la Asamblea Nacional, se ve, hay algunos papeles con anotaciones como no se puede hablar de eso públicamente. Hay la génesis de la política moderna se atropella con este paradoxo entre el hecho de no recaer en la venalidad del antiguo régimen y a la vez de hacer que los más pobres puedan ejercer un tipo de mandato político. Entonces, la Revolución Francesa no pone fin al problema de la venalidad de los oficios. No lo hace. Hubiera tenido que hacerlo, pero no había medio, no había remedio. Hay un tercer tipo de prácticas vinculadas a la Francia del antiguo régimen que a partir, sobre todo de los años 1780, se asimiló a una fuente de corrupción. Y es un tipo de especulación bursátil financiera. El término que se utiliza, que se popularizó en Francia desde el principio del siglo XVIII, es el término agiotage. Y supongo que se utilizó también en castellano, agiotaje, pero no sé a partir de cuándo. Mira, es un misterio. Cuando se popularizó el término, se popularizó entre las reformas monetarias iniciadas en 1716 con el sistema de Lowe, es decir, el primer intento de crear papel moneda a través de un banco que emitía billetes convertibles en oro. Entonces, entre estas reformas y lo que se llama la quiebra del sistema de Lowe, 4 años después, en 1720. ¿Por qué? Porque con la implantación del sistema de Lowe, que tenía un primer componente, una compañía colonial dotada de un privilegio real, la Compañía de Occidente o la Compañía del Mississippi, y tenía otro componente, es decir, un banco llamado durante algunos meses Banco General y luego llamado Banco Real. Este sistema de John Law dio una impulsión
increíble en las operaciones financieras, hasta tal punto que en 1720 tantas solicitudes de reembolso al Banco Real, hubo tantas que el banco no pudo satisfacerlas. Y entonces este provocó la caída de la cotización de las acciones de la compañía del Mississippi, lo que arruinó a muchísimos accionistas. En este contexto, la palabra agiotaje evoca un tráfico muy a menudo percibido como deshonesto sobre el curso de la moneda o los títulos públicos, es decir, la deuda soberana. El significado cambia poco a fines del siglo XVIII. Se sigue definiendo como, entre comillas, un comercio que se realiza sobre la subida o bajada de los efectos reales o públicos. Pues sin embargo, la monarquía absolutista necesitaba un sitio donde se puedan negociar los efectos. Y por eso se ha creado, por decisión real en 1724, la Bolsa de París. Entonces, a lo largo del siglo XVIII hay, como dice una colega estadounidense, Rebecca Spang, hay el fantasma de l'eau en la mente de los franceses, algo que les da miedo, la primera burbuja especulativa financiera en Francia. Pero por otro lado, este fantasma no impide el desarrollo de un primer mercado bursátil en París. Y no solo en París, sino que el mercado bursátil se enriquece a algunos, los agioteurs, porque utiliza fondos que se intercambian entre París, Londres y Ámsterdam. Eso es el fundamento de la economía o del mercado financiero organizado e institucionalizado por la monarquía borbonesca. Pero este sistema no pone fin al hambre de dinero de la monarquía francesa. Y eso es evidente, se manifiesta de manera contundente en los años 1780, tras la derrota francesa durante la Guerra de 7 Años. Entonces, encima de la deuda que aumenta poquito a poco, que es la deuda ordinaria, común o habitual de la monarquía, hay que añadir la deuda debida a la derrota en la guerra. Y en esta situación, la monarquía francesa, que no controla más las cosas, tiene que pedir un aumento del impuesto a algunos notables y a la vez a dejar los que especializan en agiotaje, les agioteurs, enriquecerse con más y más efectos de deuda francesa. Y eso para algunos reformadores, como Mirabeau, como Lafayette, es una fuente de corrupción y no se puede tolerar. Entonces el secretario general de Finanzas,
ministro de Hacienda, por decirlo así, el controlador general Calón, se destituye en abril de 1787, porque el rey es muy sensible a unos cuantos panfletos, unas cuantas críticas que luego se hacen más importantes día tras día. Fue durante la Revolución Francesa, fue durante esta década que fue la única vez en la historia de la Bolsa de París, pero la bolsa fue cerrada, estuvo cerrada entre 1793 y 1795. El poder cerró la Bolsa de París. En 1795 la volvió a cerrar, pero poco tiempo, hasta principios del año 1796. Y hubo un tipo de discurso recurrente en la boca de unos cuantos republicanos sobre la necesidad de reprimir, de castigar al agiotaje, porque se consideraba como una fuente de corrupción y como el culpable por los desastres financieros, económicos, monetarios de Francia. Entonces vemos como desde principios o mediados del siglo XVIII la mirada o las miradas hacia estas tres prácticas, favores reales, curiales, legalidad en los oficios públicos y pues condenas o críticas de la Bolsa de París o de un tipo de especulación sobre la deuda, es decir, los impuestos pagados por los sujetos del rey, fueron las raíces de las prácticas que luego se consideraron en Francia como condenables, como corruptas. Eso supone a la vez que, pues, durante aquel periodo se inventaron debates públicos sobre estas formas de micropolítica. La historiografía lleva tiempo identificando una forma particular de estos debates que los franceses denominan comúnmente affaire o scandale. Su origen se remonta a la Francia de la segunda mitad del siglo XVIII, donde los juicios sensacionales, las causas célebres, apasionaban a muchos. Como señala la historiadora estadounidense Sarah Maza, en un libro muy conocido y clásico, entre los años 1770 y 80, entre comillas, rara vez pasaba una semana, a veces ni siquiera un día, sin que un cronista anunciara a sus lectores que tal o cual asunto había estallado o que tal otro estaba a punto de ser juzgado. Entonces hay un entusiasmo por las causas célebres en la Francia de la Ilustración. Entusiasmo que fue dando la mano o acompañado por la aparición de un nuevo tipo de controversias públicas, un tipo de controversias bastante inédito, en las que una minoría ilustrada pretendía revelar una falsedad, una mentira, un abuso, y defender a un inocente injustamente acusado.
Entonces, se piensa en unos casos muy conocidos, el caso Calas, ocurrido en 1762, del que Voltaire se hizo defensor, y también el del caballero de la Barre, la última persona que haya sido ejecutada por blasfemia en 1766. En resumen, había una predilección por estas causas célebres que se caracterizaban por la revelación pública de hechos privados, y también se dieron entonces formas inéditas de acusaciones públicas, causas judiciales en las que el acusado encontraba defensores. Para toda una corriente científica, pongamos la sociología pragmática, inspirada por Luc Boltanski, existe una diferencia fundamental entre, por un lado, los casos, les affaires, que implican contradicciones entre acusadores y defensores, y por otro lado, los escándalos. En el caso de los escándalos, como señala uno de estos colegas, Cyril Vigneux, la comunidad de juicio se muestra, al menos públicamente, perfectamente unida en la acusación, y haya una satisfacción colectiva en el castigo, mientras que el acusado nunca haya a nadie que lo defienda públicamente. Esto se corresponde efectivamente con los debates sobre la corrupción, sobre los escándalos de corrupción, y está a partir de los mediados del siglo XVIII, es por principio indefendible o injustificable en la Francia de la segunda modernidad, es decir, hasta mediados o finales del siglo XX. Las cosas están cambiando muchísimo hoy en día en Francia, entonces hablo de segunda modernidad, pero no hablo de aquel momento histórico que vivimos. Entonces, se podría pensar, y lo pensó así, toda una corriente de la historiografía francesa, se puede pensar que los debates sobre la corrupción están provocados o estaban provocados por procedimientos judiciales. Es decir, que ya, el primer choque, por decirlo así, lo debíamos a un procedimiento judicial. Y entonces es más bien del contrario que se trata. Estos debates suelen comenzar ante el Tribunal de la Opinión Pública, y es una fórmula que se suele utilizar a partir de 1764. Y no es por casualidad, claro. Suelen comenzar ante el Tribunal de la Opinión Pública en forma de juicios morales a los abusos cometidos por personas que intentan el poder, pero como tales no siempre desembocan necesariamente en juicios judiciales, lo sabemos todos perfectamente. Hay un hiatus, no hay una lógica que transforme de forma irrepresible el juicio moral en el juicio judicial. Lo esencial, en mi opinión, es la fase en la que estos casos se transforman en un sistema de acusaciones políticas. Es decir, que entre la indignación moral de la que surgen como una causa célebre y el tribunal donde teóricamente tendrían a ser juzgados, hay una fase que es la fase de la segunda modernidad, propia de la segunda modernidad, es decir, que el escándalo de corrupción supone la existencia de un sistema de acusaciones políticas, no únicamente morales, no necesariamente judiciales, sino de política o de ideología.
Entonces, en esta hipótesis, la historia de la corrupción tendría que evidenciar la existencia de estos sistemas de acusación pública que datan de la Francia de la segunda mitad del siglo XVIII. Estos sistemas de acusación, ya sea contra un individuo en el ejercicio del poder o contra un sistema, es decir, un régimen político, suelen estar respaldados por ideologías. A partir de fines del siglo XVIII no hay sistemas políticos de acusación provocados por una causa célebre o por una revelación por un panfleto o lo que sea. No hay sistema de acusación sin ideología. Estas ideologías, a través del prisma de las condenas de escándalos o a través del prisma de elecciones consideradas fraudulentas, evidencia el lugar que ocupa la reprobación de la corrupción en el ámbito público en Francia. ¿Qué lugar ocupa? La corrupción es entonces, por definición, condenable y, claro, no puede justificarse. Y normalmente tendría eso que ser consensual. Eso lo expresan muchísimos autores, muchísimos periodistas, muchísimos hombres políticos, entre ellos Jean Jaurès, en un pasaje de un discurso que pronuncia en la Cámara de Diputados en 1894, dice: hay un punto en el que todos aquí, todos en el país, cristianos o materialistas, ideólogos o positivistas, socialistas o conservadores, monárquicos o revolucionarios, todos estamos de acuerdo que nada en nuestra democracia es capaz de trastornar las conciencias, enconar los odios, provocar resoluciones desesperadas, como los ejemplos de corrupción dados desde arriba por quienes detentan parte del poder. Entonces, claramente, en estos puntos de vista, la corrupción tiene una función de repulsión. Es sinónimo de ilegitimidad. Por lo tanto, no tiene únicamente esta función de repulsión, diría yo, sino permite dotar de legitimidad a la causa que se pretende defender, y en el caso de Jaurès, del socialismo. Tiene una función ambivalente. En este sentido, la denuncia de la corrupción política desempeña un papel muy importante. A la vez, la creación o la renovación de un consenso entre los franceses, eso no se puede justificar, eso trastorna las conciencias, etc. Y por otra parte, puede dar legitimidad a los portadores de ideologías, que sean ideologías nuevas o en proceso de renovación. Es decir, que la denuncia de la corrupción está considerada como un altavoz, decirlo así, para actores críticos en los debates públicos. La crítica de la corrupción sirve para evaluar a los gobernantes, a los regímenes y para legitimar las ideologías políticas que dicen que son alternativas al orden existente. ¿Por qué? Va a hacer mi
punto de implementación, porque este orden vigente posee una dimensión moral evidente. Esta dimensión se manifiesta en las reacciones suscitadas por la corrupción, escándalo o no. Y esta dimensión moral se fundamenta en lo que podríamos llamar principios cívicos o conceptos cívicos. Estos conceptos, estas nociones cívicas, los franceses las experimentaron entre la Revolución Francesa y la segunda posguerra en Francia, es decir, los años 1950. Dichas ideas servían de base para evaluar y dar respuesta a la corrupción. Nunca, por tanto que lo sepa, nunca han sido objeto de negación, de refutación, salvo en casos muy marginales. ¿Cuáles son estas nociones cívicas? Se trata de tres ideas principales que están intrínsecamente vinculadas entre sí, pero que tenemos que distinguir por razones de claridad, de coherencia. La primera de estas nociones es la de virtud o de moral pública, que está definida poco a poco como la única respuesta a la degeneración moral de la sociedad política. Entonces, esta idea de virtud que sirvió de base al republicanismo francés. Pero al igual, la noción de moral cristiana que sirvió de base a la contrarrevolución francesa. La corrupción nativa, original, blanc, y sirvió como un autor de esta contrarrevolución. Segunda noción o segundo concepto es el de la ilustración. Porque la ilustración de Lumière garantiza dos cosas centrales en este sistema de valores públicos. Garantiza, por un lado, la probidad, la honestidad de los gobiernos mediante la publicidad. Sin publicidad, el secreto de Estado y entonces la corrupción. Con la publicidad, gobiernos honestos. Bueno, lo vamos a ver. Entonces la ilustración garantiza eso por un lado, pero garantiza también otra cosa, la perfeccionabilidad moral de los ciudadanos, gracias a la enseñanza, la instrucción cívica, la enseñanza. Nos podemos perfeccionar, lograr hacer hombres justos gracias a eso. El tercer componente, la tercera noción, es la del progreso, porque el progreso tanto científico como artístico, técnico, social, etc., tiene también un sentido moral. Es decir, que a lo largo de esta segunda modernidad, la edad de oro del progreso es una promesa del futuro. Y es una promesa que no se puede negar así, sin argumentos. Bueno, si bien la Revolución Francesa, sabemos, quiso construir una sociedad regenerada por la virtud pública, no puso fin a la corrupción, cuyas raíces veía en lo que empezó a denominarse el antiguo régimen en 1789. Entonces, durante los siglos XIX y XX, se experimentó a través de numerosos conflictos respuestas a la corrupción o una serie de dificultades debidas a la corrupción que muchos pensaban superar mediante la virtud,
la ilustración y el progreso. En este sentido, la corrupción debía desaparecer gracias al propio progreso, ya que el progreso solo podía ser moral. El progreso solo podía hacer a los hombres más cultos, a los ciudadanos más virtuosos y a los gobiernos más íntegros. Bueno, claro, el progreso por sí solo no cumplía todo eso. Por el contrario, lo sabemos, los procesos de modernización ofrecieron nuevas posibilidades de respuesta a la corrupción, pero dieron lugar a nuevas prácticas que fueron inmediatamente criticadas por su inmoralidad. Un ejemplo muy bien documentado, conocido, gracias a las investigaciones recientes, es la invención de nuevas formas de gobierno representativas basadas en la elección de diputados. Eso, esta génesis dio lugar a fenómenos de corrupción electoral sin precedentes por su magnitud. Para muchos, en los años 1830-40 en Francia, se esperaba a que el sufragio universal masculino pueda poner fin a esta situación. La instauración del sufragio universal en Francia en 1848 fue por parte el fruto de esta esperanza. Claro, posteriormente se vio defraudada a ojos de muchos actores, comentaristas. Pero lo que vale para la modernización política vale también para otros procesos, especialmente la regulación por parte del Estado del mercado bursátil en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Estas regulaciones no pusieron fin a las denuncias, ni posteriormente a la revelación de escándalos político-financieros. Me parece importante que la investigación sobre la corrupción pública nos conduzca al estudio de lo que los economistas denominan las formas de institucionalización del mercado. En mi opinión, sería necesario elaborar una historia política de la invención del mercado financiero, tomando en cuenta la percepción sobre lo que se consideraba honesto o corrupto al momento dado. Bueno, al fin y al cabo, 2 minutos, este sistema de valores públicos se ve muy gravemente cuestionado en la Francia de fines del siglo XX. El cuestionamiento es de tal profundidad que en el momento de redescubrir la corrupción como un problema político, durante los años 1980, los valores cívicos o las nociones cívicas, morales, utilizadas de manera previa, parecen haber desaparecido o haber experimentado una transformación. El concepto de virtud ha desaparecido de los debates públicos hoy en día. Esta desaparición del término tiene como corolario, cronológicamente, el auge en el vocabulario político francés corriente de la palabra valeur, valores, en inglés public values. Bueno, un concepto bastante nuevo que ha experimentado una larga evolución desde las contribuciones de la sociología a fines del siglo XIX hasta los debates actuales en los medios de comunicación, que son vuestros valores cívicos. Bueno, pero no se habla más de virtud.
En cuanto al concepto de ilustración, sigue existiendo, desde luego, pero es casi exclusivamente un patrimonio cultural, al igual que el Renacimiento. No se trata más de un conjunto de principios, ¿no? de un legado cultural, ¿no? Un monumento de valor patrimonial, más bien. Claro, esta transformación de la ilustración en monumento patrimonial es un fenómeno antiguo en Francia, pero sin duda alguna, se aceleró durante la segunda mitad del siglo XX. Y este movimiento coincide a partir de los años 1980 con el cambio de percepción del concepto de transparencia. Lo ha demostrado hace algunos años un colega estadounidense, Stefanos Geroulanos, poniendo de relieve que en los años 1945 hasta 1970 el concepto de transparencia fue muy criticado. Se entendía de forma muy negativa. En el plano político, la transparencia se identificaba con el totalitarismo, en particular por varios filósofos franceses. Y entonces hubo que esperar al giro de los años 1980 para que se produjera un tipo de reevaluación positiva del concepto este. Y fue entonces a partir de los años 1980 que encontramos testimonios de usos políticos nuevos, positivos, de la transparencia, inspirando una serie de reformas destinadas a promover nuevas normas sobre el dinero en la política, etc. Pero es un cambio reciente. Queda hacer el progreso de los tres conceptos que se supone que dan respuesta a la corrupción, el que ha sido más constantemente criticado, defendido también hasta la fecha. No vamos a entrar en estos debates tan largos, pero según algunos estudios recientes en Francia, cabe preguntarse si no se ha producido un cambio de sentido del concepto de progreso, o más bien un tipo de inversión de polaridad. Es decir, que a los ojos de la mayoría de los franceses, la edad de oro ya no es para mañana, era para mañana. El progreso, tal y como se concebía, es una promesa del mundo de ayer. Desde luego no es un cambio de visión exclusivo de los franceses. Hay estudios sobre la modernidad regresiva, unos trabajos redactados por investigadores alemanes. La modernidad regresiva. En resumen, se puede, al final de este libro, plantear la hipótesis de una transición desde un sistema cívico organizado en torno a la virtud, la ilustración, el progreso, hacia otro mundo cultural y político, dominado por los public values, valores, transparency, la transparencia, y una percepción del tiempo histórico que se ha vuelto infeliz. Puesto que no se sabe muy bien lo que promete el futuro. Desde esta perspectiva, entonces, desde esta perspectiva de historia de la corrupción en Francia, se identifica una discontinuidad entre la segunda modernidad, entre los años 1740 o 50 y 1950 o 60, y el periodo más reciente, que se extiende muy aproximadamente desde 1980 hasta hoy en día.
esta discontinuidad no implica una ruptura absoluta, especialmente para las prácticas venales, la micropolítica, sino quizás la génesis de otra dinámica histórica en cuanto a los valores cívicos y en nuestras sociedades, por lo menos en la francesa. Gracias. Una intervención súper larga. Una intervención